Bendito Dios, en este día te honramos y bendecimos tu santo nombre. Señor, venimos declarando que nuestra vida está en ti, que nos movemos por ti y que tenemos el ser espiritual que se va desarrollando a medida que tu palabra nos suministra para que podamos ser personas espirituales. Te rogamos, Dios, te pedimos que tu Santo Espíritu sea que gobierne, sea que guíe en este momento nuestras vidas y toda la palabra que vamos a estar enseñando a través de este espacio. Pedimos que tu Espíritu Santo penetre a cada uno de los corazones y que haga viva esta palabra que serán enseñadas. Señor, te queremos decir que te amamos y te servimos por agradecimiento, Dios, porque tú nos amaste primero. Gracias, bendito Dios. Amados hermanos, Dios le bendiga abundantemente. Infinitas gracias a Dios damos por sus vidas, porque cada semana nos siguen en este espacio de enseñanza en nuestra página CISA La Verdad TV. Cada viernes y cada sábado estamos trayendo una enseñanza de la palabra sin ninguna añadidura de doctrina, simplemente lo que el Señor pone en nuestros corazones con la revelación del Espíritu Santo de esta palabra que fue inspirada por Dios. Sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que ella penetra para así dentro del ser de cada uno de nosotros hacer el trabajo para el cual fue enviada. Y la palabra dice que esta no regresa vacía, que siempre que se suelta una palabra que es la verdad, Cristo es la verdad, esta va y opera en la vida de las personas y regresa trayendo fruto. El día de hoy continuamos con el libro a los Romanos. Estamos en capítulo 9 del libro de los Romanos y vemos cómo el apóstol Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 vio totalmente la explicación a fondo que estuvimos viendo de la necesidad del hombre y de la gloriosa provisión de Dios de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver a partir de Romano 8 hacia el 11, va a tratar el problema asociado con la condición de Israel. ¿Qué significa para Israel que no haya visto al Mesías? ¿Qué dice de esto Dios? ¿Qué habla Dios acerca de esta situación? ¿Qué dice Dios sobre Israel? ¿Qué dice también acerca de nuestra posición actual en Dios? Nosotros que no somos el pueblo de Israel, que somos la iglesia. Entonces, porque debemos entender la palabra y entender el evangelio tal y como la palabra lo expresa y lo explica, que Jesús vino para conquistar con su muerte una iglesia para dársela a sí mismo. Usted y yo somos la iglesia del Señor y que Dios tiene un pacto con el pueblo de Israel y que Él va a cumplir en ese momento ese pacto. Por eso vemos a través de los evangelios cómo se explica la posición de la iglesia y la posición de Israel y cuándo será el cumplimiento de esta promesa para Israel, y que ahora estamos viviendo el tiempo de la iglesia, la que fue alcanzada por gracia por ese sacrificio, la que el Señor quiso escoger, quiso elegir para dársela a sí mismo, para presentársela a sí mismo sin mancha. Entonces vemos ahora que el apóstol Pablo inicia este capítulo 9, hablando acerca de esta situación. Vamos a ver qué pasa con el pueblo de Israel ante su conducta o su comportamiento ante el Mesías, y qué es lo que Dios tiene preparado para ello, y que por el pacto que hizo con Abraham va a tener un cumplimiento en este pueblo, que ahora Dios, a través del Espíritu Santo y por el sacrificio de Jesús, está haciendo una obra constante en su iglesia, y que el trabajo con Israel es un trabajo que la Biblia plantea que será cuando se cumple el tiempo de la iglesia. Dios iniciará ese trabajo con Israel. Leemos en el versículo 1 en adelante de
Romanos 9. Verdad digo en Cristo y no miento. Y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. En Romanos 8 pudimos ver que durante todo este capítulo el apóstol Pablo coloca en la cima de la gloria el asegurarnos que nada nos puede separar del amor de Dios, el cual está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, ¿por qué ahora vemos que Pablo cambia el tono de hablar, de escribir? Porque ahora se ve un poco sombrío, se ve un poco que cambió de tono, como si entrara en una especie de tristeza. Y es que realmente le está expresando aquí esa tristeza y ese continuo dolor, porque ahora él considera un pueblo que parece que está separado del amor de Dios. Es el pueblo de Israel, el pueblo incrédulo de Israel, el cual rechazó al Mesías de Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, verdad digo en Cristo y no estoy mintiendo, y mi conciencia me da testimonio por el Espíritu Santo. Pablo utiliza todas las afirmaciones posibles para declarar su gran tristeza sobre el pueblo de Israel. Eso era algo que realmente molestaba o estaba entristeciendo su corazón. Entonces vemos en los siguientes capítulos cómo se expresa cuál es la fuente, cuál es el motivo de la tristeza de Pablo. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. El gran amor y tristeza de Pablo por sus hermanos se muestra dramáticamente en esta declaración, porque dice, desearía yo ser anatema. Anatema quiere decir ser el maldito, el separado de Cristo por amor de mis hermanos. Pablo se está diciendo a sí mismo que está dispuesto a estar separado de Jesús si eso pudiese en alguna manera cumplir con la salvación de Israel. Entonces vemos el nivel de tristeza que tiene él por sus hermanos en la carne, como dice esta palabra, y que él expresa de quién era la adopción, de quién era la gloria, de quién era el pacto y la promulgación de la ley y las promesas, de quienes fueron los patriarcas y de quienes por la carne vino el Salvador. Entonces está hablando de todo lo que le pertenecía a este pueblo. Entonces le está diciendo que quisiera que si pudiera ser él separado como una maldición de Jesucristo, con tal de que se pudiese cumplir la salvación para sus hermanos. Entonces Pablo aquí está demostrando o está mostrando un corazón como Moisés cuando en el capítulo 32 de Éxodo dice, entonces volvió a Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Estaba expresando ese sentimiento porque estaba viendo cómo estaban sus hermanos en la carne, los israelitas, fuera de la salvación. En esta ocasión, Moisés va a pedir por el pueblo y él se pone, dice, si pudiese yo ponerme en sacrificio de que tú me saque, me borre del libro para que pueda perdonar el pecado de este pueblo. Pablo también está mostrando no solo el corazón de Jesús ahí, de Moisés,
frente al pueblo que había cometido pecado y cómo intercedía delante de Dios para que le diese una oportunidad. Pablo también muestra ese corazón de Jesús, quien estaba dispuesto a ser hecho maldición en lugar de otro para que pudiesen ser salvos. Él está tomando esa actitud de que Cristo, para darnos la salvación, Él se hizo maldición, Él se hizo pecado. Ahora Pablo está mostrando un corazón como el de Jesús, quien estuvo dispuesto, y ahora Pablo dice, yo estoy dispuesto a ser maldición, a ser declarado como pecado con el motivo de que Israel pueda ser salvo. Vemos lo que hizo Cristo en Gálatas 3:13, que se puede hacer una comparación de la expresión que tiene Pablo ahorita ante el pueblo de Israel con lo que hizo Cristo. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, el apóstol Pablo está mostrando el corazón de Jesús cuando él se expresa de esta manera. Los judíos eran los peores enemigos de Pablo. Ellos habían acosado, habían perseguido a Pablo de pueblo en pueblo, iban acosándole, persiguiéndole, levantando mentiras y haciendo muchas situaciones de violencia en contra de él. Pero aún así, él los amaba apasionadamente y él quería que este pueblo entrara en esa salvación. Dice, de quien pertenecía la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa. El dolor que Pablo siente por sus hermanos perdidos aún es más fuerte cuando él considera él como Dios le ha bendecido a ellos con todos los privilegios de ser su propio pueblo especial. Entonces, él sentía un gran dolor, como se lamentaba todo lo que ellos tenían para disfrutar la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, la promesa, y dice los patriarcas, todo lo que le pertenecía. Entonces dice los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. Pablo consideraba el legado humano del ser del pueblo de Israel. Él consideraba ese legado de ese pueblo escogido por Dios. Israel no solamente nos dio los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, sino que Jesús mismo vino de estos patriarcas. Este legado espiritual en su totalidad hace que la incredulidad de Israel sea más problemática. O sea, como si de ello, de la rama, de la genealogía de David, viene el Mesías, como ellos no aceptaron al Mesías. Cristo dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Vino de esos patriarcas, de esas generaciones que Dios había escogido bajo ese pacto que juró a Abraham. Entonces, este es uno de los asuntos que el apóstol Pablo da esa declaración tan clara de que Jesús es Dios, porque él lo dice, del cual vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas y que es el bendito por los siglos de los siglos. Entonces, aquellos que prefirieran una puntuación que diga lo contrario o imponer su punto sobre este texto, el apóstol está clarificando Cristo, el cual es Dios. O sea, como no se dan cuenta este pueblo que de ello vino el Mesías, nuestro Salvador. Dice, ¿por qué Israel está en su presente condición desde la perspectiva de Dios? Israel falló al ver al Mesías porque era de acuerdo a ese plan soberano de Dios. Vemos el versículo 6 al 9. ¿Ha fallado Dios con su plan en cuanto a Israel? Uno de los cuestionamientos que hace el apóstol Pablo. Entonces,
¿Fue Dios que falló en cuanto a su plan para este pueblo escogido? El apóstol Pablo da un rotundo no, en ninguna manera. Dios no le ha fallado a sus hijos de la promesa. No que la palabra de Dios haya fallado, porque todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham, son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Recordemos la promesa. Esto es, no lo que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino lo que son hijos según la promesa, lo que son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta. Cuando Dios hace pacto con Abraham, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces vemos acá donde Dios escoge la línea de su pueblo escogido y que él juró que tendrían un rey por la eternidad, que es Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Pablo piensa que alguien que está viendo a Israel en la condición en que se encuentra, de cómo rechazaron al Mesías, la palabra de Dios no vino por ellos. Él no cumplió su promesa para ellos porque ellos no vieron al Mesías. Entonces, por eso hay que entender que Dios en este tiempo, en esa gracia, está haciendo un pueblo que es su iglesia, preparándolo para sí por su sacrificio. Al parecer ahora los israelitas han caído en una maldición y están separados y están lejos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber que el Señor podría venir por medio de este pueblo que está de espalda a Dios? Pablo contesta esa pregunta acercándose de que no, la palabra de Dios no falló, sino que estaba dentro de ese plan de Dios, porque no todo lo que descienden de Israel son israelitas. Un significado del nombre de Israel es gobernado por Dios. Pablo aquí dice que no todo Israel es verdaderamente gobernado por Dios. ¿Falló la palabra de Dios? No. En lugar de eso, dice que no todos lo del pueblo de Israel son gobernados por Dios. No todo de lo que descienden de Israel se le ha dado esa oportunidad de ser gobernado por Dios, sino a ese remanente escogido. Lo que son hijos, dice, son a lo que le pertenece esa salvación y ese ser gobernado por Dios. Dice, lo que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces la palabra de Dios no falló debido a que Dios aún alcanza a sus hijos según la promesa, los cuales pueden no ser lo mismo del pueblo de Israel. Pablo demuestra esta al señalar que ser solamente un descendiente de Abraham no salva a las personas, no lo va a salvar. No es ser hijo según la carne. Lo que obra algo delante de Dios es que sea hijo según la promesa. Ismael era hijo de Abraham, como Isaac lo era, pero Ismael era un hijo según la carne. Si vemos la historia de Abraham y cómo fueron concebidos sus dos hijos, Isaac y Ismael, podemos ver que Isaac es el hijo de la promesa, es de este israelita que va a venir la descendencia de la promesa, y que Ismael, aunque hijo de Abraham, es hijo conforme a la carne. Entonces, por eso fue esa promesa donde él le dijo, vendré en un tiempo y Sara tendrá un hijo y que te haré descendencia para las naciones, que iba a tener gran descendencia más que las estrellas en el cielo. Entonces, uno de los herederos del pacto de salvación y otro no lo era. Entonces, vemos que aún en Abraham, del lomo de Abraham, vienen esas dos naturalezas, esas dos líneas genealógicas, las que son
para ser gobernado por Dios, y la que dice la palabra para que son solamente hijos por la carne. Entonces, Romanos 9:10 continúa diciéndonos, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. La elección de Dios entre Ismael e Isaac parece algo lógico para nosotros porque sabemos en qué contexto se da el nacimiento de Isaac y cuál es el contexto del nacimiento de Ismael. Es mucho más difícil de entender ahora por qué Dios eligió a Jacob para ser su heredero del pacto de Dios de salvación en lugar de Esaú, que era el primogénito. No podríamos entenderlo tan fácilmente, pero la elección de Dios es igual de válida, pues no habían aún nacido, dice la palabra, y no habían hecho ni bien ni mal, está explicando el apóstol Pablo, y Dios le plujo. Entonces, por eso Pablo señala la elección de Dios no fue basada en la actuación de Jacob, para que se entienda que no es porque se hicieron bien o se hicieron mal y porque escogió, sino que la elección estaba hecha desde antes que naciera y estaba basada en el corazón del que llama. Por eso el apóstol dice, para que el propósito de Dios se cumpla conforme a la elección y que permaneciese no por las obras, no por algo que ellos hayan hecho o hayan ganado, sino por el que llama. Así que no pensemos que Dios eligió a Jacob sobre Esaú porque él sabía sus obras de antemano. Pablo señala que no es por obra, pero la razón para que Dios eligiera a Jacob se encuentra en el corazón de Dios, porque dice, la razón está por el que llama, no por las obras de ellos. Entonces, Dios anunció estas intenciones a Rebeca antes de que los niños naciesen. Y él repitió su veredicto mucho después de que Jacob y Esaú dejaran este mundo. A Jacob amé, más a Esaú deseché. Nuestro gran a veces cometemos el error de considerar que la elección de Dios que se dan por situaciones arbitrarias, como si Él escogiera de la manera aleatoria o al azar o haciendo un juego. No, quizás no haya manera de sondear las razones del corazón de Dios para elegir. Y son razones que Él solamente conoce y que Él contesta. Pero la opción no son caprichosas. La elección de Dios no es un capricho. Él tiene un plan y una razón para con su pueblo, lo de la promesa en Israel, así como para su iglesia. Continúa diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, el cual tiene misericordia. Pablo se hace esa pregunta, si hay injusticia en Dios a la hora de elegir. Y él contesta esta pregunta enérgicamente. De ninguna manera. Dios claramente explica su derecho de darle la misericordia, de extenderle la misericordia a quien él le complazca. Y tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Recuerde que lo que es la misericordia no es obtener lo que merecemos. Dios nunca es menos justo o más justo con cualquiera, pero se reserva en su totalidad el derecho de ser justo con los individuos que Él elige. Él hace la elección y tiene esa misericordia que tiene que ver con ese favor inmerecido.
para que nadie se gloríe. No es por obra que se haya hecho. Entonces, la elección de Dios es por su amor, por su misericordia para con cada uno de nosotros. Y así es para el pueblo de Israel. La próxima semana continuamos viendo la elección de Dios para el pueblo de Israel y cómo en esta palabra podemos entender que el tiempo para la redención de Israel no ha llegado, pero que sí están en el plan de Dios. Dios le bendiga abundantemente. La próxima semana continuamos con la lección de Romanos 9. Comparta estas enseñanzas con sus familiares y amigos y suscríbase a nuestro canal de YouTube Sisa la Verdad TV para que pueda recibir cada semana la notificación de las enseñanzas que estamos publicando. Dios le bendiga.